Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favalón. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta una nueva emisión de Hablemos de Salud. Les comento que este programa fue armado gracias a sus inquietudes. Y bueno, el doctor Mariano Favalón, o como digo siempre, mi columnista de lujo, está realizando una operación y no puede estar presente hoy en el programa. O sea que está ausente con aviso. Les comento los profesionales que hoy nos visitan. Estamos con el doctor Ernesto Bersuski, que es médico ortopedista, consultor del servicio de patología espinal del Hospital Garrahan. El tema lo pidieron ustedes, muchas señoras hablaron, seguramente, bueno, ya le vamos a preguntar al doctor si hay más o menos problemas de columna o ahora la población está más alertada y se detectan a tiempo. Va a hablar acerca de los adelantos en cirugía de columna. También nos visita la doctora Miriam Cuarterolo, que es hepatóloga pediatra, perteneciente al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. También pertenece a la Secretaría del Comité Nacional de Hepatología de la Sociedad Argentina de Pediatría. El tema hepatitis, y bueno, sabemos que hoy hay vacunas, se puede prevenir, nos va a hablar acerca de cómo se contagia, si se previene, qué pasa con la detección temprana. También estamos con el doctor Oscar Rizzo, que es médico inmunólogo, jefe del servicio de inmunología del Hospital María Ferrer. Y va a hablar de esa enfermedad bastante agresiva que se puede llegar a prevenir, como es la enfermedad progresiva crónica, conocida también como el EPOC. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Ernesto Bersuski. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Hacía rato que no venías. Más o menos. Menos de un mes. Te extrañamos, la gente llama mucho. El primer programa lo hicimos con vos. El primer programa de ahora, de la nueva temporada. Con respecto a el tema adelantos en cirugía de columna, yo recuerdo que no mucho tiempo atrás, 20 años atrás, decirle a una mamá, al chiquito hay que operarlo de la columna, era algo totalmente traumatizante porque era operación de columna parálisis. ¿Cómo es ahora? Bueno, las complicaciones neurológicas de la gran cirugía de la columna, o sea, digamos, de las correcciones de la escoliosis, son muy poco frecuentes en realidad. Es más no una leyenda, porque en realidad existen, pero la estadística internacional es del 6 por 1000 y yo creo que en nuestro país es más baja todavía, porque al menos no tenemos grandes referencias de accidentes. Cuando hay un accidente neurológico en la cirugía de la columna es por todos conocido y no hay referencia de muchos accidentes. Sin embargo, se sigue respetando ese 6 por 1000 como número, porque es la estadística internacional, pero suponemos que está un poco inflado por otras patologías severas y demás que de alguna manera alteran la estadística. En este momento, la manera más sencilla de evitar el problema, aparte que por supuesto se requiere que el paciente esté en condiciones, o sea que si es un niño que tenga un peso y un volumen adecuado, que la deformidad no sea muy grave. Bueno, y dentro de el procedimiento quirúrgico, lo más importante ahora es el neuromonitoreo. O sea,
junto con el cirujano, los ayudantes, el cardiólogo que monitorea, anestesista, todo el personal de quirófano, tiene que haber un médico encargado del monitoreo de la médula. La médula se monitorea en forma permanente desde que el paciente se duerme hasta que se despierta. Y este monitoreo es multimodal, o sea, recoge información de las vías sensitivas, de las vías motoras, y hace también electromiografía, y en tiempo real. O sea, a medida que el cirujano está trabajando, tiene un reporte instantáneo y permanente de si la médula está sufriendo o no el traumatismo de la cirugía. Versus que, por ejemplo, ¿qué anomalía se ve a través de este testeo, chequeo? No, lo que se ve, o sea, hay un flujo permanente de corriente que va desde el cerebro a las vías nerviosas. Y el accidente es que estas ondas aumentan o su latencia, o sea, el tiempo que transcurre entre el estímulo y la respuesta, o bajan de amplitud. Básicamente que el descenso de una amplitud mayor a un cierto porcentaje, que eso lo manejan los neurofisiólogos, significa que la médula está sufriendo, en general es por falta de irrigación, o sea, le llega menos sangre a la médula, y eso hace que los potenciales, o sea, que la actividad eléctrica de la médula disminuya, y eso es lo que se registra, ¿no? Bien, bien. Por ejemplo, vos dijiste que la operación se puede hacer a una determinada edad y un determinado peso. Por ejemplo, ¿a partir de qué edad y qué peso? Bah, siempre depende de la patología. Yo he tenido que operar lactantes en una edad no quirúrgica, digamos. El paciente más joven que tengo operado de columna por una deformidad tenía 6 meses en ese momento, pero no teníamos otra solución. Sí. O también hemos operado recién nacidos en el hospital, producto, o sea, que entran al hospital por una lesión muy grave en columna cervical, por partos distóxicos, o sea, que tienen un problema en el parto. Y en el momento del parto hacen una lesión por tironeamiento de la cabeza, hacen una lesión cervical, por lo cual llegan al hospital cuadriplégicos, o sea, con parálisis de los 4 miembros. Es una cosa muy grave, que es realmente una lesión prácticamente terminal. Y en el hospital, así para intentar salvar la situación, hemos operado un par de chiquitos recién nacidos, pero digamos, eso no es la constante. Más o menos hay que pensar que para una cirugía en la cual se va a colocar implante metálico, no debe tener menor de 2 años. Correcto. De edad, 2 o 3 años, y tener un peso no menor a 12, 15 kilos. Bien. Versus que, por ejemplo, yo recuerdo la época de los forceps. ¿En esa época hubieron más trastornos de columna o de...? Sí, absolutamente. El primer trabajo de lesión cervical por parto fue hecho en Alemania por un autor, Aufdermauer, más o menos por la década del 30 habrá sido, sobre recién nacidos muertos. O sea, al rescatar esos niños, hacer la necropsia, encontraban que lo que tenían era una lesión cervical por forceps o por cualquier otra maniobra así violenta de parto, ¿no? Se dice que ahora, en la actualidad, ¿no es cierto? Se utiliza, pero otro tipo, ¿no? No el tipo de forceps que tan violento, agresivo. Lo que pasa es que, digamos, yo no sé, usted claro. Pero lo que ocurre es cuando hay alguna duda de cómo está el niño y demás. Una cesárea. Totalmente, entonces, totalmente. Creo que eso es lo que más ha adelantado la prevención de lesiones graves en los chicos durante el parto, es que puedan hacerse cesáreas en el momento adecuado y con la indicación adecuada, ¿no? Se entiende que hay muchísimos tipos de cirugía
y más en este caso tratándose de una patología de columna, ¿no? Pero ¿cómo es la evolución? ¿Cuál es la, digamos, más común y con mejor evolución? De la cirugía de la columna. Exactamente. Y lo que está más estandarizado en este momento, y es lo que, digamos, la cirugía estándar, y con buenos resultados también estándar, digamos, es la cirugía de la escoliosis idiopática. Aprendí algo, gracias a vos. De origen desconocido. De origen desconocido. Aunque en realidad sabemos que son genéticas, ¿no? Que el origen es genético. Ajá. Pero se mantiene el nombre de idiopático, de origen desconocido, un poco por tradición, pero son todas genéticas. Está muy probado su origen genético. Quiere decir que si mamá o papá o algún miembro de la familia tuvo un problema de una escoliosis idiopática, es 8 veces más frecuente en parientes de primer grado, o sea, padre, madre. Exacto. Segundo grado es un 15%, la población general es un 3%, o sea, que es 8 veces más frecuente en parientes de primer grado. Ajá. Y bueno, la evolución ha sido... Bueno, yo soy bastante grande, así que la primer cirugía racional y con implementos metálicos fue desarrollada en el año 1962 en Estados Unidos, por un cirujano Harrington, que fue el primero que colocó una varilla en la espalda para corregir una escoliosis. Al país vinieron, por primera vez se hicieron esas cirugías en el año 1967. Yo entré a la facultad como estudiante en el 1972, y me gradué en el 76, y en el 78 empecé a hacer cirugía de la columna. Y o sea que llevaba 11 años de experiencia nada más en Argentina el procedimiento original. Así que soy un afortunado de poder haber vivido toda la evolución. Sobre las ideas, las primeras ideas de él, en este momento, digamos, a eso lo llamamos primera generación. En este momento andamos por la 5ª generación de la cirugía de la columna. Las cirugías son más cortas en cuanto a longitud de la columna que se opera, respetan las curvas fisiológicas, o sea, la cifosis torácica y la lordosis lumbar, lo cual es muy importante. Porque si no queda rígida, ¿no? Si queda con un palo y, claro. Y como se pierden las curvas, entonces el cuerpo se inclina hacia adelante. Es muy feo eso. No solamente desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista funcional. Es terrible. Y además, en esa época, después de la cirugía, el paciente estaba 10 o 15 días internado para confeccionarle un yeso. Había que esperar a que la cicatriz, la herida, estuviera en condiciones para ser oculta debajo de un yeso, un corsé de yeso que tenía que llevar por 8 meses o un año hacer una doble curva. Ahora no se usa ni yesos, el paciente se va a los 4 días de alta. Los grandes adelantos en anestesia han hecho que la cirugía no sea tan peligrosa desde el punto de vista general, porque hay una gran pérdida sanguínea, es una herida grande. Y bueno, todo eso, o sea, no solamente desde el punto de vista técnico de la cirugía, sino desde el punto de vista de la infraestructura que requiere mucha infraestructura. Pero con la actual, en cualquier clínica, en cualquier hospital que esté bien equipado, no equipado súper, sino bien equipado simplemente, se puede hacer y sin ningún tipo de peligro agregado, ¿no? Bien. Hacia el final del programa, nos vas a... Bueno, si ha quedado algo en el tintero como buena maestra que soy, bueno, lo vamos a agregar. ¿Te parece? No, ¿cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial.
libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el doctor Oscar Rizo, médico inmunólogo, jefe del servicio de inmunología del Hospital María Ferrer. Bueno, ya te anuncié, muy buenos días. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Soy neumonólogo. ¿Y qué dije? ¿Inmunólogo? Sí, claro. No, a la vejez viruela. Bien, bien, bien. Contá qué diferencia hay entre inmunología y neumonología. Bueno, inmunología se dedica, digamos, a todo el tema de las alergias y demás. Sí, por supuesto que incorporan el tema del asma como enfermedad alérgica, y la neumonología no se ocupa solamente del aparato respiratorio. Perfecto, por eso vas a hablar del EPOC, enfermedad progresiva crónica. Claro, EPOC y su relación con el cigarrillo, digamos, las dos cosas están íntimamente relacionadas. Sí. La verdad es que el hecho de fumar de nuestra sociedad, que viene de hace muchos años, ha generado una enfermedad que es relativamente nueva, digamos, hasta mediados del siglo pasado uno desconocía que existía una enfermedad que afectaba los pulmones. De hecho, los médicos hasta hace no muchos años, no más de 20 o 30 años, fumaban en los consultorios. Totalmente, y si no en el pasillo. Sí, pero muchos médicos cardiólogos tenían el cenicero y convidaban a su paciente con cigarrillos. O algunos decían que los cigarrillos mentolados eran buenos para para nada. La realidad ha ido... Otros decían de algo hay que morir. Claro, sí, pero el tema de la enfermedad EPOC, digamos, no es conocida hasta... Enfermedad EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No fue conocida, yo diría que hasta los años 60 o 70, en donde lo primero que se destacaba era el paciente ya en una situación terminal. Los viejos médicos hablaban de el cardíaco negro de Ayerza, porque estaban con una cianosis, con una coloración de la piel oscura por la hipoxemia muy severa que estos pacientes tenían. La realidad es que es una enfermedad que ahora se sabe que es como un témpano, digamos, lo que uno ve es la superficie, digamos que son un grupo de pacientes que están más comprometidos, pero hay un grupo muy grande de pacientes que no están. Y aunque parezca mentira, Ana María, el 80% de la enfermedad está subdiagnosticada. O sea que hay solamente un 20% de la gente sabe que tiene esta enfermedad. Muchos atribuyen a falta de la sensación de fatiga, que es parte de los síntomas. ¿Y se puede confundir con un asma, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí, porque en realidad el paciente, los síntomas cardinales son que le falta el aire, que tiene dificultad para caminar, que es como bien vos dijiste al principio, que es una cosa progresiva. Al principio nota cuando está haciendo algún deporte o corriendo una sensación de más fatiga que antes. Con el tiempo esa fatiga empieza a hacerse digamos, ejercicios menos intensos. Lo que pasa es que suele transcurrir un tiempo largo y uno no se termina de dar cuenta de cuándo pasa de tener fatiga a grandes esfuerzos a medianos esfuerzos y después a pequeños esfuerzos. ¿Cómo se detecta? La detección básica es con una espirometría, que es un estudio muy sencillo, que se hace en muchos centros públicos de Buenos Aires y de la Argentina, y que permite detectar el nivel de obstrucción de la vía aérea que estos pacientes tienen. Eso es lo que determina que un paciente tenga o no EPOC. Vos sabés que yo recuerdo, hace muchos años atrás se hacía con una bolsita de papel. Sí, se hacía con una bolsa o con una especie, había unos toneles grandes con agua, digamos, en donde se movía el tonel y una aguja registraba. Ahora está todo mucho más. Ahora son computadoras, obviamente. Exacto. Es un sistema que se puede llevar inclusive en un maletín o menos, y con eso es suficiente. Lo importante es que, tan útil como es el electrocardiograma para el cardiólogo, es la espirometría para el neumonólogo. ¿Te indica la capacidad pulmonar? Te indica básicamente lo que es el aire expirado, digamos, el volumen de aire expirado, y hay algunas determinaciones, no vale la pena comentarlas, pero que uno puede tomar de esa expiración de aire, y en base a eso uno puede decir si el paciente tiene algún grado de obstrucción. Y
es el primer paso, digamos, es el primer paso. Y lo que debería hacerse la gente, porque claro, uno va, cuando uno quiere hacerse un chequeo, ¿qué pide? Ay, doctor, hágame los análisis de sangre, claro, y hágame un electrocardiograma. Pero nadie le pide a su médico, pídame una espirometría, claro, que es un estudio, digamos, de la misma importancia que es el electrocardiograma para el cardiólogo. Y es un estudio que sirve, es sencillo, es rápido, y que mucha gente sin síntomas notables puede diagnosticarse precozmente. Y como toda enfermedad, cuando se diagnostica precozmente es más fácil tratarla. Totalmente. Vos decís cuando uno va al médico, ¿no es cierto? Yo digo que se ha perdido la costumbre, bueno, de antes, todo evoluciona, de que el médico clínico es el que llevaba tu historia clínica y te iba derivando. Ahora el paciente va y uno dice, ay, qué bien, yo pido con el médico que quiero. Y no es así, porque si uno va al cardiólogo, el cardiólogo ve el corazón, el hepatólogo el hígado. Entonces el ser humano está dividido en cada órgano de su cuerpo. Seguro. Se llegó a decir un médico, esa es la jerga, ¿no es cierto? Tengo este hígado. No tengo este hígado, tengo este paciente que tiene el hígado en estas condiciones, ¿no es cierto? Y yo pienso que esto quizá, que enhorabuena, ¿no? Fueron las obras sociales, en que cada uno, vamos a llegar al día que vamos a ir y decir, necesito el médico que me revise el dedo meñique, claro, ¿no? Bueno, está pasando, digamos, lo que vos decís es totalmente cierto. Los pacientes también se dan cuenta y se quejan un poco de esa situación. Ajá. La realidad es que el vértigo que tiene la medicina ha hecho que cada vez haya más subespecialidades, y uno ya no va a ver al oftalmólogo, va a ver el especialista de retina, o va a haber el especialista del músculo externo del ojo, o va a haber, diríamos, el traumatólogo, va a haber el especialista de columna, o el especialista de rodilla, y el especialista de rodilla dice, no, yo con el hombro no tengo nada que ver, digamos. Si el médico, cuando va a un paciente y me viene a ver a mí, yo digo, bueno, tiene que ir a hacerse una digamos, tiene que ver un otorrinolaringólogo, tiene que hacerse algún estudio otorrinolaringológico. Es decir, se ha parcializado mucho la atención médica. En base, porque el conocimiento absoluto es imposible, digamos, nadie puede saber toda la medicina. Pero antes estaba el médico de cabecera, claro, ¿no? El médico de familia, donde conocía a la madre, al padre, al perro y al loro, como a menudo digo, sí, y sabía que cuántas enfermedades son hereditarias y cuántas son psicológicas. Conocía al ser humano. En este momento nos estamos yendo un poquito, pero como somos amigazos de años, el tema lo vamos a recuperar, el del EPOC. No. El hecho es que tiene que estar centralizado y está deshumanizado. Entonces, si uno, el cardiólogo da 4 o 5 medicamentos, el otro da otro tanto, llega al final del día que el paciente capaz que tiene que tomar de 8 a 10 pastillas, y alguna que otra quizá están mal dadas porque no tienen el tiempo de leer una historia clínica y no sé si está bien armada. Entonces, eso, en estos 26 años es lo que vi, el deterioro de la medicina, ¿no? Sí, se ha perdido. El médico de familia se ha perdido, salvo en algunas situaciones muy especiales y demás. Ajá. Se ha perdido por varios motivos que nos llevaría quizás no un programa, sino lo vamos a hacer. Poder charlarlo, pero sí, desde por un lado el conocimiento más extenso que hay de un montón de cosas en medicina, pero por otro lado también el tema de los costos de la medicina, que cada vez son, digamos, mientras que los costos aumentan en forma progresiva, digamos, los pagos a los profesionales aumentan muy poco, entonces uno tiene que ver más pacientes en la misma hora del consultorio. Totalmente. Todo hace que sea mucho más complejo y que uno tenga que apurarse en diagnosticar para tener la posibilidad de seguir trabajando y subsistiendo. Exactamente. ¿Cómo se previene el EPOC? Bueno, lo primero que yo diría, y esto quiero ser terminante, el paciente tiene que dejar de fumar, digamos. Es probablemente la acción más importante que un paciente que tenga alguna cosa leve puede hacer, y la mejor que puede hacer en su vida, dejar de fumar. Yo le digo muchas veces a la gente, no es que usted no, digamos, usted viene y me dice no puede dejar de fumar. Yo lo entiendo. El tema es que usted quiera y no pueda. Eso sí, si usted no quiere, no hay forma que yo lo pueda dejar de fumar. Mucha gente me viene con su esposa y me dice, mi esposo fuma, pero él no quiere dejar de fumar. Nada. Y bueno, su esposo se quiere morir. Por eso. O sea, lo primero y fundamental es dejar de fumar.
eso es fundamental, y hay formas, y los médicos tenemos un arsenal terapéutico que nos puede ayudar a dejar de fumar, y eso existe, y yo les pido que aquel que fume y quiere lo puede hacer. ¿Hay un método para cada paciente o algo universal? Es un arte de manejar las cosas que hay, digamos. Hay medicamentos para dejar de fumar, hay terapias psicológicas, digamos, un montón de herramientas que uno puede utilizar todas juntas, en conjunto, un médico solo, un equipo médico. En muchos lugares hay equipos para dejar de fumar, depende también de la gravedad de la situación. Lo primero entonces es eso, es intentar dejar de fumar. Después los medicamentos existen. La enfermedad, lamentablemente, una vez que se establece, es muy difícil volver atrás totalmente, porque es un daño estructural que tiene su pulmón, pero se puede mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. Pacientes que están desacondicionados para el ejercicio y se los puede estimular a que hagan actividad física. En general, es una enfermedad que uno puede hacer muchas cosas por el paciente si el paciente hace una sola cosa fundamental e inicial, que es poder dejar de fumar. Es muy difícil tratar a aquel que no quiere y no puede y no deja. Exactamente. Vos sabés que ahora yo lo conté varias veces, que 10 años atrás, a mí me invitaron a una charla, ¿no? Acerca del EPOC, para esta fecha. Y yo fui, toda contenta, a un desayuno en un lugar muy paquete, y yo estaba sentada en una mesa donde había 9 mujeres, todas con el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La mochila de oxígeno. La mochila de oxígeno, sí, ¿no? Yo digo, qué bueno sería la persona, ¿no es cierto?, que no quiere dejar de fumar, que se venga a sentar en esta mesa, porque realmente yo te digo, yo no pude desayunar. Claro. Y mujeres, todas mujeres, ¿eh? Sí, finalmente una última palabra aquí es el tema de la mujer y el EPOC, que antes prácticamente era de 4 o 5 a 1 la proporción. En este momento es casi pareja. O sea, hay tantas mujeres con EPOC como hombres con EPOC, ¿no? ¿Y qué pasa con el fumador pasivo? El fumador pasivo depende de del volumen de lo que fume, pero por ejemplo, desde ya podemos partir de la embarazada que fuma, digamos que es un daño, porque el chico pueden ser con bajo peso y con trastornos. Los padres que fuman, mientras que el chico que tiene más tendencia a tener asma, y se ha demostrado midiéndoles nicotina en sangre que los chicos tienen residuos de nicotina en orina, o sea que el chico fuma en el ambiente familiar, sin siquiera hablar ahora del tema psicológico que significa para el chico perfumar a los padres y copiar esas actitudes, ¿no? Que eso por un lado. Aparte los bebés, porque claro, se penetran las cortinas, en las alfombras, en la totalmente, casa. Sí. Y después está, digamos, el fumador pasivo que está al lado, la esposa durante 20 años que está allí, que puede tener un montón de enfermedades relacionadas con esto, desde el asma hasta enfermedades más graves, que no es EPOC, pero es el cáncer de pulmón, que también está relacionado con el cigarrillo, ¿no? Claro, creen que a ellos no le va a tocar, que le va a tocar al prójimo, ¿no es cierto? Siempre creemos que a nosotros no nos toca. ¿Y por qué? ¿Y quién lo dijo? Claro. Es tremendo. Sí. En cuanto a la medicación. Bueno, medicaciones hay muchas, ahora cada vez se está desarrollando más medicaciones para mejorar la adherencia. La adherencia es porque los pacientes tienen que tomar cada 2 o 3 horas, cada 5 horas, cada 6 horas, un medicamento, se terminan aburriendo, sobre todo en enfermedades crónicas. De hecho, hay medicaciones ahora que se dan una sola vez por día y tienen 24 horas de duración, que son los llamados broncodilatadores, hay de todo tipo. También hay algunos medicamentos antiinflamatorios, hay medicamentos que evitan las exacerbaciones. En fin, hay un arsenal médico que el especialista es el neumonólogo, que es el que tiene que manejarlo, ¿no? Más allá de que en primera instancia maneje el clínico la situación. Si hacemos una comparación, Rizo, por ejemplo, 15 años atrás y la actualidad, ¿podemos decir que hay más gente con EPOC que antes, o la gente se cuida un poquitito menos? Es interesante. Más, perdón. Sí, es interesante. La gente fuma menos, pero tenemos más EPOC. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos viendo, el EPOC no es una enfermedad que se produce en 2 o 3 o 4 o 5 años, necesita 15, 20 años para desarrollarse. O sea que lo que estamos viendo ahora son los fumadores de hace 20 años, que han seguido fumando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo que en los hombres está empezando a decrecer, en las mujeres está empezando a aumentar,
porque de los años 60 en adelante las mujeres fumaron mucho más. La liberación femenina, digamos que es muy útil en otras cosas, también significó el hecho de poder fumar en público, además que antes no se hacía, no estaba bien visto, empezó a estar bien visto, y eso ha generado que tengamos cada vez más mujeres con EPOC, un poco menos de hombre, y diríamos, tenemos muy pocas políticas en los chicos de los primeros años de la primaria, de la secundaria, que tienden a tratar de que no tomen el cigarrillo, porque creo que lo fundamental para frenar esta enfermedad es que uno no empiece a fumar y no que dejen de fumar. Ese es un poco mi mensaje en ese sentido, ¿no? Muy bueno, yo digo, cuando escucho, ¿no? De algo hay que morir, sí, pero es muy feo morir ahogado, sin poder caminar, sin poder respirar. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente, sí. Bien. Excelente charla, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos. Por eso, seguimos mejorando la alimentación de más bonaerenses, en especial de quienes más lo necesitan. Conoce más en gba.gov.ar/medidas sociales. Buenos Aires, provincia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Miriam Cuarterolo, hepatóloga pediatra perteneciente al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Y como siempre le digo, bueno, guardo un hermoso recuerdo porque los primeros 10 años, allá por el 89, 90, estuve transmitiendo desde el hospital y ahora, bueno, retomamos junto con la directora del Consejo de Administración, la doctora Graciela Reibó, bueno, la costumbre de que estén presentes siempre médicos del Garrahan, ¿no es cierto? Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Ana María. Al contrario, yo digo siempre, vos sos nuevita, pero lo vas a escuchar tantas veces, que Hablemos de Salud no sería nada sin ustedes. Realmente la agradecida soy yo. Y para hablar de un tema que se habla mucho, se sabe poco, y la gente, todas las enfermedades, dice, ¿y cómo la prevengo? ¿Cómo es la hepatitis? ¿Me contás y les contás a la gente qué es la hepatitis? Bueno, las hepatitis virales, hay varios tipos de hepatitis virales, hepatitis A, B, C, D y E. Todas estas pueden producir un cuadro agudo
de hepatitis conocido, o sea, con ictericia, el chiquito se pone amarillo, puede tener en días previos cansancio, febrícula, la orina es oscura y las deposiciones son blancas. Ese sería el cuadro típico. Como dije, todas estas hepatitis que mencioné pueden producir cuadros agudos, pero las hepatitis B, C y D producen hepatitis crónicas con sus consecuencias, como es el desarrollo de cirrosis y las complicaciones de la enfermedad hepática terminal. En algunos huéspedes inmunocomprometidos, por ejemplo, la hepatitis C también puede producir un cuadro de cronicidad. La hepatitis más conocida es la hepatitis A, que, digamos, en años anteriores, todo el mundo, cuando, digamos, un chico tenía hepatitis, una persona generalmente se presuponía, en algunos casos ni siquiera se hacían los test, lo cual no estaba muy bien, que el paciente tenía una hepatitis A, que era un cuadro autolimitado, que no dejaba cronicidad, o sea, el paciente que curaba totalmente y quedaba después indemne, después de sufrir la infección. Sin embargo, en algunos casos, no muy frecuentes, pero en algunos casos, este virus de la hepatitis A produce lo que se llama la falla hepática fulminante, o sea, una destrucción total del parénquima hepático. El paciente está en una situación gravísima de salud y para salvar su vida se requiere en muchos casos un trasplante hepático. De hecho, previo a la implementación de la vacuna, que fue un cambio importantísimo, que ahora voy a mencionar cuándo se produjo, era una indicación muy frecuente de trasplante hepático. En nuestro hospital, con más de 700 trasplantes hechos hasta la fecha, antes de la implementación de la vacuna, la hepatitis A, falla hepática fulminante por hepatitis A, constituía el 15% de las indicaciones de trasplante. Por suerte, en el año 2005 se implementó la vacuna para este virus en los niños de 12 meses de vida. Todos los niños al año de edad deben recibir la vacuna para hepatitis A, que está incorporada en el calendario nacional de vacunación. ¿Y, por ejemplo, el adulto puede recibirla? Sí, los adultos pueden recibirla. Está indicado hacerse previamente el test serológico, porque los adultos hemos sufrido, antes de la implementación de la vacuna, muchos, sobre todo en la infancia, la hepatitis A. Y muchos tenemos anticuerpos para este virus. Entonces, un adulto... Se dice que quizá ni siquiera se enteró. Ni siquiera se enteró en muchos casos, sobre todo en los pacientes más chiquitos de edad, la infección era completamente asintomática. Entonces, en el adulto está indicado hacerse primero el test serológico. Si es negativo, está indicada la vacunación. Pero es importantísimo cumplir esto de que al año de edad los chiquitos deben recibir todos vacuna para hepatitis A. Esto produjo un cambio drástico. Los casos denunciados previo a la implementación de la vacuna en 2004 eran más de 40.000 casos al año, y esto pasó en el año 2008 a menos de 2.000, y en la actualidad, en el año pasado, están denunciados menos de 20 casos. O sea, fue un cambio fabuloso. Y una cosa muy importante a destacar, que desde el año 2006 no tenemos más trasplantes hepáticos por falla hepática fulminante por virus A. Entonces, esto habla que la prevención, como todo, en pediatría sobre todo, es fundamental. ¿Es una enfermedad infectocontagiosa? Exactamente. ¿Y cómo se transmite? Se transmite por lo que se llama la vía fecal-oral, o sea, consumir líquidos o alimentos contaminados con heces de personas infectadas. Esa es la forma de transmisión. Es igual, en este caso, que la forma de transmisión que la hepatitis E, que mencioné que también produce un cuadro agudo. Sin embargo, en nuestro país es muy infrecuente de observar, por suerte. ¿Y por qué se cree que es tan importante la detección temprana? La detección temprana es importante sobre todo en los casos de hepatitis B y C, que son los virus que producen hepatitis crónica. Más de 400 millones en el mundo están infectados, se considera que están infectados con estos virus, y muy poca gente sabe esa condición de infectado crónico. Entonces es fundamental. Son enfermedades infecciosas con muy pocos síntomas en la mayoría de los casos,
tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Pueden pasar 20 o 30 años y el paciente no puede estar enterado porque no tiene síntomas que está infectado, y se va a enterar justamente cuando aparecen ya las complicaciones de la infección crónica, que es justamente cuando el hígado está deteriorado, está cirrótico, y va a tener las complicaciones de la cirrosis y el hepatocarcinoma, que es otra gran complicación de estas dos hepatitis. La hepatitis C es la primer causa de indicación de trasplante hepático en la población adulta, así que es una cosa fundamental, y sobre todo ahora que se va a conmemorar el 28 de julio el Día Mundial de las hepatitis virales. Este día se instituyó en base a la conmemoración del nacimiento del doctor Samuel Bloomberg, que fue un premio Nobel, un médico estadounidense que descubrió y describió el virus de la hepatitis B en los años 60, y por eso se instituyó como Día Mundial de las Hepatitis. Y un poco el mensaje de la Organización Mundial de la Salud es tratar de eliminar las hepatitis virales como riesgo para la salud, tendiente a, a llegar a ese objetivo tan preciado en el año 2030. Así que para lograr esto tenemos que, por supuesto, estimular la difusión, el conocimiento, la concientización de que existen estas enfermedades que son graves, que son oligosintomáticas o asintomáticas, y aquí es muy importante detectarlas. Por eso el mensaje es: hacete el test, porque lo primero es saber la condición de infección para después un poco saber el manejo tanto del paciente, en el sentido de completar la metodología diagnóstica, el tratamiento, el seguimiento, y lo que es fundamental, estudiar el grupo familiar y los pediatras, que por supuesto siempre estimulamos lo que es la prevención, estudiar por supuesto a todos los chiquitos, si están infectados, tratarlos en consecuencia, y si no, implementar la vacuna. Sabemos que tenemos vacuna para la hepatitis A y la hepatitis B. Para la hepatitis C, lamentablemente, no hay vacuna, así que lo más importante... Es una de las más peligrosas. Exacto. Y se transmite por vía sexual. Se transmite por sangre, por vía sexual, sangre en el sentido de transfusiones, pacientes sometidos a diálisis, a veces compartir elementos cortopunzantes en el hogar, que eso hay que desalentarlo. Ya ahora con la sangre segura como existe, que no era lo mismo, claro, no es lo mismo en la última década que en los años anteriores, precisamente por la mala experiencia, ¿no? Exacto, a partir de la descripción de los virus de la hepatitis B y más tarde en los años 80 del virus de la hepatitis C, se redujo muchísimo la transmisión, o prácticamente desapareció, por las transfusiones de sangre, y bueno, en los centros de diálisis se está muy alerta con esas cuestiones, como para tratar de evitar la diseminación de estas infecciones que son tan graves y, repito, tan importantes de detectarlas para manejarlas. Lo que es muy importante mencionar, actualmente han aparecido drogas para el tratamiento de la hepatitis C en los últimos años, realmente que están produciendo un cambio muy importante. Se están utilizando a la población adulta, se administran por vía oral, tienen prácticamente muy pocos efectos adversos y realmente producen porcentajes de curación altísimos, alrededor del 90-95%, lo cual, en comparación a los tratamientos previos, que la curación estaba entre el 40 y 60%, es un cambio súper importante. Y lo que es también muy importante mencionar, que en Argentina, a partir del año 2012, existe el Programa Nacional para el Control de las Hepatitis Virales a nivel ministerial, que está trabajando muchísimo en pos de esto, de la concientización, del diagnóstico, de la prevención y del tratamiento. Este programa está formado por tres, elementos, que son varios programas del Ministerio de Salud, que trabajan en relación con las hepatitis virales, como es el programa de SIDA, de maternidad e infancia, de bancos de sangre. Después está formado por instituciones como la Sociedad Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Trasplante, y después también por asociaciones civiles que tienen que ver con la lucha contra la hepatitis C, por ejemplo, como Hepatitis C Sin Fronteras. Cuarterolo, ¿es cierto que la hepatitis C mata más que el SIDA?
La hepatitis C, las hepatitis virales, digamos, hay más enfermos infectados de hepatitis virales que de HIV. Esa es la realidad. Que la gente tanto le teme. Exacto. Y yo sé que a partir del año pasado llegó a la Argentina una medicación muy buena después de lucharla un grupo de pacientes muy importante para obtener, ¿no es cierto?, la medicación de la hepatitis C. Sí. ¿A esa medicación vos te referías? Yo me refería a las drogas libres de interferón. Exactamente. O los antivirales de acción directa, que se llaman Bien. ADD. Que son carísimos, carísimos. Son muy caros. Pero que, al paciente le llega en forma gratuita. Sí, los pacientes que no tienen cobertura, el Ministerio facilita, lo cual es un cambio fundamental para estos pacientes. Y creo que lo importante es siempre resaltar, ¿no?, que estamos diciendo que mata más que el SIDA y la gente que le tiene tanto miedo, y que la única forma de prevenirla, la hepatitis C, es a través de al profiláctico. Sí, para la transmisión el uso del profiláctico, ¿no? Con la utilización de métodos de barrera en las relaciones, desde el inicio de las relaciones sexuales. Desde el inicio de la relación. Y tener los cuidados universales para el contacto con sangre en la misma escuela. O sea, lo que nosotros tenemos es que no estigmatizar los niños que tienen este tipo de infecciones en la escuela. Sí, pero no por no estigmatizar a un niño, claro, se perjudica. Yo siempre lo digo, poner en riesgo a 30, pero ¿no? sabemos que cuando un chiquito se lastima, las maestras tienen que usar guantes y todos esos métodos de barrera universalmente, aunque uno no sepa que el chico está. Porque cualquiera podemos tener una infección sin saber. Incluso la maestra. Exactamente, incluso la maestra. Entonces, yo ejercí 14 años de maestra jardinera. El chiquito que hace, ve algo rojo, mete enseguida el dedito y mete en boca. Exacto. Y bueno, esas o si cosas, tiene una herida en piel. Igual, un raspón, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, vamos a un corte y después continuamos. Adelante, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y ya prácticamente nuestro programa llegó a su fin y como siempre llegó al final, y como siempre vamos a hacer una pequeña reflexión para todos aquellos que nos estuvieron escuchando atentamente. Por ejemplo, Rizo, en cuanto al EPOC, ¿qué debemos dejar así marcado, digamos, a fuego? Lo primero es, ya lo dije antes, pero me gustaría insistir en ese aspecto, es que se puede dejar de fumar si la gente quiere dejar, aunque no pueda. Hay formas de ayudarlo, los médicos tenemos mecanismos para ayudar en ese sentido. Perdóname que te interrumpa, sí, porque esta pregunta te la quería hacer en el momento y después se me pasó. Sí. ¿Siguen colocando los parches de tabaco? Son una más de las herramientas potencialmente que se usan. Sí, se usa medicación. De alguna manera inhibe los receptores de nicotina, se usa la nicotina administrada en parches, en spray nasal y en chicles como alternativa. No hay una medicación universal, digamos, hay medicamentos, inclusive hay antidepresivos como el bupropión que se lo utiliza. Uno debe seleccionar para cada paciente cuál es el mejor plan y sin dejar de pensar que no es solamente un problema de medicación, sino que también es un problema de educación. De educación y de que participen muchas veces en grupos de ayuda, con psicólogos, con trabajadores sociales, digamos, como de alguna manera para hacer grupos de trabajo en ese sentido. En el Hospital María Ferrer, que es el hospital que yo estoy, hay grupos que se dedican puntualmente a eso, con psicólogos. Me consta que es un excelente hospital, ¿no es cierto? Claro. Desde profesionales, jefes de área, yo no lo conocía, es excelente. Hace muy poquito que estoy yendo. Bien, la excusa de pronto del fumador es yo dejo de fumar y empiezo a comer. Sí.
habrá ansiolíticos para bajarle. Sí, es una buena excusa y aparte es cierta. Bien. Muchas veces la gente aumenta de peso. Ajá. Hay promedio entre 5 y 7 kilos, que en general se puede controlar si uno lo tiene claro, me parece. Claro, se controla. Yo digo, mejor vivir con un poquito de exceso, claro, y no morir, ¿no? Bueno, por eso justamente yo decía que el tratamiento no es solamente ni medicación, también es que la gente cambie algunas cosas de vida, que haga más actividad física, digamos, que mejore su alimentación. La tendencia es aumentar, digamos, algunas veces por la pulsión oral que esta gente tiene y otras veces porque se liberan algunos mecanismos hormonales que ayudan a absorber mejor ciertos nutrientes. No al cigarrillo. No al cigarrillo, no como una cosa militante, sino más bien como una situación de vida, ¿no? Es decir, que uno, desde la perspectiva de, como bien vos decías antes, después de haberte sentado con mujeres que estaban con oxígenos, con la perspectiva de atender todos los días pacientes en el hospital, realmente uno dice, pero caramba, es una enfermedad prevenible. Digamos, totalmente, la podemos manejar nosotros. Podemos manejarla. Yo en mi vida jamás fumé, ¿no es cierto? Y cuando huelo a una mujer, el olor a cigarrillo que tiene en el pelo y en la ropa, digo, ¿no se dan cuenta el rechazo que causa? Sí, es muy triste ver, por ejemplo, lo que uno pasa por calles y donde hay empresas y están en la calle desesperado. Además, ahora yo he pasado lloviendo y demás, y el tipo fumando afuera porque no puede fumar arriba y está fumando en la calle, mojándose, pero fumando. Es una de las peores adicciones. Esa imagen es un poco triste. Adictos. Bueno, bien. Cuarterolo, con respecto a la hepatitis, ¿por qué? O sea, vos dijiste, sería bueno hacerse un examen, ¿no? Pero eso no es que uno se levanta un día y dice, me voy a hacer un examen. ¿Quién te tiene que enviar? No, por supuesto el médico de cabecera, el médico clínico, cuando uno se hace una rutina de laboratorio, es muy importante, si el médico no lo pide, por ahí pedirlo uno como paciente para investigar la situación de los virus y actuar en consecuencia. En el caso de que uno no tenga anticuerpos puede vacunarse, en los casos de que existen vacunas como para el virus A y B, y bueno, si se detecta la enfermedad, poder detectarla precozmente y actuar en consecuencia con el tratamiento, sobre todo, como mencionamos, con respecto a la hepatitis C, que ahora hay muy buenas noticias en relación al manejo terapéutico. Y Cuarterolo, ¿es cierto que una persona de pronto, se hace el análisis y está inmunizada y dice, ¿cómo? ¿Qué me pasó? Claro, porque muchas veces estas infecciones, por ejemplo el virus de la hepatitis A, como dije antes que fue tan común en nuestro país con tan alta incidencia, las personas sufríamos la enfermedad sin saberlo, de chicos, uno pudo haber tenido una hepatitis que se le pasó como historia y ya genera anticuerpos de por vida, o sea, la inmunización queda de por vida en el caso de la hepatitis A sin dejar enfermedad. Bien, muchísimas gracias. Bersuzki, y yo recuerdo que, hubo una época, ¿no? Ponele 15 años atrás, o 20, que decían que la escoliosis dorsolumbar, generalmente en la niña, estaba provocado por esas valijas que llevábamos, de cuero eran, que pesaban mucho, entonces a descompensación de llevar la valija durante 7 años. Sí, no, realmente es algo muy poco científico lo que se probó en todo este tiempo, lo que dijimos en nuestra primera intervención, que la escoliosis idiopática, la más frecuente, es de origen genético. Esto es una pregunta muy frecuente, o sea, si un chico con escoliosis puede llevar una mochila o puede llevar un peso de un solo lado. Está probado que más allá del 10% de su peso puede provocar dolor de espalda. Inclusive por eso en muchos países es obligatorio tener lockers en las escuelas para que no tengan que llevar los útiles. Pero y como así también que nada que tenga que ver con la actividad física agrava una escoliosis o que la puede mejorar. Las terapias gimnásticas alternativas está muy probado, ya hace mucho tiempo está probado. ¿La natación? Tampoco. Es bueno para no ahogarse. Yo para mis clases en la universidad
tengo una diapositiva con pescados con escoliosis, lo cual demuestra una verdad irrefutable, que la natación no sirve para nada. Claro, trabaja sobre la musculatura porque relaja todo, ¿no? Sí, pero digamos no va a enderezar la escoliosis columna. no es un problema muscular, es claro. un problema del crecimiento de la columna, es un problema estructural, no tiene nada que ver con la actividad física, ni para bien ni para mal. Bien, me quedaría horas charlando con ustedes porque realmente hay un montón de preguntas para seguir haciendo, pero desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Muchísimas gracias, doctora Quarterolo, doctor Bersuski y doctor Rizzo, todos amigazos, y ya tenemos una nueva profesional en nuestro staff, la doctora Miriam Quarterolo. Muchísimas gracias también, bueno, ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo a través de esta maravillosa, ¿no es cierto?, tecnología llamada Internet. Gracias por los llamados, gracias también por la sugerencia de los temas, y bueno, sigan llamando. Muchísimas gracias a todos. Los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. La señora Ana María Forte ha sido declarada ganadora del Premio Beringer Ingelheim 2015 a la innovación en periodismo científico, tema cáncer de pulmón en la categoría radio. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,